Ok, entonces vamos a ver el tema este que tenemos pendiente de las neoplasias, que es el último tema que nos corresponde para este curso de patología que es introductorio para ustedes, pues porque no está mal, ¿no? O sea, no necesitan ampliar tanto como si fueran de medicina. Bueno, lo cierto es que las neoplasias tienen de nuevo crecimiento, que hasta cierto punto lo pueden considerar ustedes los cánceres. Ahorita vamos a ver por qué no. Eso es un término que pues genera entre curiosidad, miedo, fascinación por el estigma del cáncer. Entonces vamos a ver en esta clase que la entidad a la que le denominamos cáncer pues no es una entidad como tal, es un grupo heterogéneo de enfermedades con comportamientos biológicos, con manejos que van variando dependiendo de qué tipo sea y con distintos pronósticos. Lo importante es que cáncer no es igual a muerte. Digo, definitivamente es una enfermedad crónica que con el tiempo supone un factor de riesgo importante para el paciente, pero con los avances en la tecnología, en los diagnósticos oportunos y en las nuevas opciones de tratamiento, hoy en día un paciente con cáncer, el tipo que tú le pongas, pues le va mucho mejor que hace 10, 20, 30, y tira línea todos los otros años. Claro, ¿no? Habiendo dicho eso, dentro de los cánceres hay cánceres que sí son muy violentos, muy agresivos, y entonces eso vamos a ir tratando de definirlo a lo largo de esta clase que es un poco voluminosa, pero bueno, es lo que toca hacer. Bien, junto con la enfermedad cardiovascular, el cáncer sigue siendo algo que aún hoy en día nos mata. ¿Por qué? Porque como tal, para el cáncer no existe una cura. Porque como les dije antes, el cáncer en términos generales es una enfermedad muy heterogénea, con muchas variables que al final del día llevan al paciente a un deterioro progresivo. Entonces hay un montón de variables que giran en torno al cáncer que hacen que desarrollar una cura como tal sea una meta bien difícil. No imposible, pero bien difícil, que con el tiempo, con la tecnología, con la investigación, con la literatura, con tantas cosas, pues la brecha poco a poco se va haciendo más estrecha, pero sí es cierto que hoy en día, al 2022, pues cura como tal, pues no hay. Habiendo dicho eso, sí hay cánceres que sí tienen cura, en las que la tecnología y la ciencia sí ha hecho avances importantes, como el linfoma de Hodgkin, que siendo detectado en estadios tempranos, tiene buen pronóstico, al igual que otro que se llama la leucemia mieloide crónica. Son cánceres con anomalías moleculares bien descritas, bien establecidas y con terapia dirigida que en términos generales al paciente le va bastante bien. Son cánceres de buen pronóstico. Sin embargo, tenemos estos otros que son la contraparte, como el cáncer de páncreas, que por lo general, al momento del diagnóstico, casi es como si tú le pusieras al paciente una lápida, o sea, sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque estos cánceres, desde el punto de vista anatómico, cómo tú tamizas el páncreas, o sea, por un punto de vista anatómico, es muy difícil alcanzar al páncreas, es muy difícil encontrar lesiones precursoras. Entonces, cuando vas a ver el cáncer, ya ha hecho metástasis, ya se ha diseminado y ya es una cuestión de muy mal pronóstico porque las opciones de tratamiento pues son muy pocas. Entonces, allí aún la ciencia sigue teniendo una limitación. Por supuesto, como te dije, no todos estos avances han ido de la mano del tema este molecular del cáncer. Por eso es que al principio del curso hicimos bastante énfasis en el tema este de biología celular, porque hoy en día gran parte de la enfermedad se está abordando de un tema molecular, de un punto de vista molecular, cada vez más chiquito, cada vez más moléculas, cosas más, pues, hasta cierto punto abstractas. Por eso es que parece tedioso, pero sí es necesario paulativamente regresar a la biología celular. Entonces, mira esta estadística aquí del año pasado, el 2021. ¿Ok? Hasta ese entonces, el número uno lo tenía el COVID, ¿no? Y obviamente eso ha cambiado de un año para acá, pero sigue la enfermedad cardiovascular siendo el primer lugar, esas que yo les di para que se repasaran para su taller,
y el cáncer, como una entidad general, tiene el segundo lugar. Es interesante porque si tú tiras aquí 50 años para atrás, probablemente están más arriba las enfermedades infecciosas y las enfermedades del tracto respiratorio. Pero hoy en día con el tratamiento, los antibióticos, con la tecnología, esas enfermedades han perdido bastante auge, ¿ok? Porque se curan, se manejan, son abordables. Mientras que las que están arriba aún siguen dándonos dolores de cabeza. Bien. Decir cáncer no es un diagnóstico, porque el cáncer es una familia de enfermedades, un grupo bien extenso de enfermedades. Es el equivalente que decir infección es un diagnóstico. ¿Infección de dónde? ¿Y por cuál microorganismo? Porque habiendo dicho eso, yo puedo dar un tratamiento. Es lo mismo que decir cáncer. ¿Cáncer de dónde? ¿Y cuál subtipo histológico? Es importante definir eso porque eso va a conllevar al paciente un tratamiento y un manejo. Como te puse en la diapositiva anterior, no es lo mismo decir linfoma de Hodgkin que decir un adenocarcinoma de páncreas. Ambos pesos por peso son cánceres, pero son enfermedades completamente distintas. ¿Y en qué se diferencian? En que cada una va a tener sus respectivas anomalías genéticas que se va a relacionar con alteración a nivel genético y a nivel epigenético. Es un concepto que estudiamos nosotros al principio del curso. Entonces, todas esas anomalías le van a dar a las células del cáncer una ventaja al momento de dividirse con respecto a las células normales. O sea, son células que, por así decirlo, son más aptas para sobrevivir y sin tratamiento, sin manejo, poco a poco van a comenzar a predominar, ¿ok? Entonces la alteración del cáncer es muchísima, ¿ok? Por eso es una enfermedad heterogénea. Hay factores moleculares, genéticos, epigenéticos y todas esas variables al final del día van a incidir en la respuesta o no al tratamiento de todos estos cánceres. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, una cosa importante para ustedes que están comenzando a entender estas cosas o a conocer estas cosas es la nomenclatura del cáncer. Porque el cáncer, los cánceres como tal, o los tumores, vamos a llamar los tumores mejor, porque hay tanto benignos como malignos, van a tener muchos tumores fancy, ¿ok? Esos tumores fancy yo te voy a decir más o menos de dónde vienen y qué significan. Entonces, recuerda que las células neoplásicas son células que exceden los controles del ciclo celular. Eso que hablamos de los checkpoints o puntos de restricción en su momento. Los cánceres, eso no les importa, ¿ok? Eso ellos se dividen sin control. Son células que no necesitan estímulos para dividirse y que el ambiente pues no les afecta mucho al momento de dividirse. O sea, son células rebeldes, son células que hacen lo que les da la gana. Vamos a ver también que el cáncer, para poder crecer, para poder proliferar, va a necesitar un microambiente especializado. Necesita, por así decirlo, una casita con aporte sanguíneo y también con aporte metabólico o nutricional. Y en ciertas ocasiones también va a requerir reaporte hormonal. Entonces, por así decirlo, el cáncer necesita comer, ¿ok? Si el cáncer no come, por muy malo que él sea, no va a crecer. Eso lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de la clase. Entonces, esta imagen es importante para que entiendas desde el punto de vista estadístico, es importante conocer la estadística, cuáles son los tumores malignos más comunes. Esto es en Estados Unidos, pero aquí en Panamá, más o menos, la proporción es la misma. Me interesa que sepas los más comunes. En mujeres el más común es el cáncer de mama y en hombres el más común es el cáncer de próstata. Ya luego de ahí puede que la estadística varíe, porque obviamente nosotros vamos a tener un mayor porcentaje de cáncer cervicuterino en mujeres. Ellos allá eso es bastante raro por el éxito en los programas de tamizaje. Aquí no es que es malo, pero bueno, hay ciertas variables que hacen que la cobertura no sea total. Pero bueno, me interesa que ustedes sepan los más comunes. En mujer, mama y en hombre, próstata, ¿ok? Después se lo lee con calma, pero eso es lo que me interesa a mí, que usted conozca hasta este punto. Bien. Vamos a dejar de lado el término cáncer, porque el término cáncer involucra algo
inevitablemente maligno. O sea, cáncer es maligno. Y vamos a mejor utilizar el término tumor, porque en ese sentido, sí hay tumores benignos y tumores malignos, que son completamente distintos. Lo que pasa es que la palabra tumor inflige miedo, inflige terror por el tema este de que los tumores no se curan y los tumores matan. Pero vamos a ver que leyendo un poquito, investigando un poquito, la literatura y la ciencia nos puede sacar de esa ignorancia. Entonces, entre el benigno y el maligno, lo que los va a diferenciar va a ser su comportamiento clínico. Como dice la palabra, uno benigno es un tumor inocente. Es un tumor que se parece a su célula de origen. Son tumores que son más que bien diferenciados. Son tumores idénticos a su célula de origen. Importante, crecen los tumores benignos, pero dentro de su órgano o región anatómica de origen. O sea, se mantienen localizados o no se extienden a otras estructuras anatómicas. Al mantenerse localizados, por ejemplo, si un tumor benigno del útero, si a la paciente la operan, le quitan el útero, ya, el manejo fue quirúrgico y la paciente se curó, porque el tumor no se riega a otros lados. En ese sentido, el tumor va a tener un muy buen pronóstico. La contraparte perfecta es el tumor maligno. Este sí crece, en el útero, crece, se extiende afuera del útero y va a invadir estructuras adyacentes. Para eso es necesario que tú conozcas la anatomía. Por ejemplo, ¿qué estructuras se encuentran adyacentes a el útero? Puede estar la vejiga, puede estar el recto, puede estar todos los componentes de esa zona del abdomen. Bueno, si tú le das chance, el tumor puede que se extienda a alguna de estas áreas, ¿ok? Y otra cosa que hace el tumor maligno es que tiene la capacidad de hacer metástasis. O sea, el tipo se extiende a otras estructuras o se puede transferir o traspasar a los vasos sanguíneos o linfáticos y entonces diseminarse a otras áreas. En este momento el problema es que ya operar a la paciente no puede curarla, porque el tumor ya está regado a otras áreas del cuerpo. Entonces, por eso es que va a tener un mal pronóstico. Entonces, ya ves que tienes varias diferencias entre un tumor benigno y un tumor maligno. Siempre se habla de esta palabra cáncer. ¿De dónde viene? Bueno, viene de cangrejo, porque supuestamente, según la historia, el que lo vio, el que lo describió, eso no es mentira. Como tú vas a ver, por ejemplo, un cáncer de colon, es un tumor que crece, un tumor maligno que crece y se pega, se extiende en los planos anatómicos. O sea, se adhiere obstinadamente a todas esas superficies anatómicas, por lo que hace falta una cirugía grande para poder quitar el tumor como tal. O sea, los tipos agarran patitas y se pegan y van invadiendo y no hay forma de quitarlo de una manera así limpia. O sea, los tipos están obstinadamente adheridos al órgano de donde están surgiendo y al que les dé la gana invadir. O sea, son tumores obstinados, son enfermedades que se pegan de una forma, sí, obstinada es la palabra. Bien, vamos primero con la nomenclatura de los tumores benignos. Entonces, en ese sentido, le vamos a llamar con respecto a su célula de origen y le vamos a añadir el sufijo oma. En este caso tenemos, por ejemplo, un tumor benigno del cartílago. Cartílago viene de condro y le agregamos la palabra oma al final, o sea que es un condroma. O sea, un condroma es un tumor benigno del cartílago, de la grasa. La grasa viene del lipo, ¿ok? Y del sufijo oma. Entonces, el lipoma es un tumor benigno de la grasa. Músculo liso, ¿ok? Músculo liso es de liso leyo, mío, músculo, y oma de tumor benigno. Entonces, un tumor benigno de músculo liso es un leiomioma. Y así te vas. ¿Ves que no es tan difícil? Con los epitelios, el asunto varía un poco. Sería la palabra epitelioma. El problema es que en la literatura te habla a veces de epiteliomas que son malignos. Entonces, preferimos no utilizar ese término epitelioma. Si hablamos de adenomas, como este que está acá en la imagen a la derecha, es un tumor benigno que crece porque el epitelio glandular prolifera. En este caso, un tumor glandular benigno.
un adenoma, en este caso de el colon. Si quieres ser un poquito más fancy con los nombres, un adenoma tubular, pero bueno, eso no le corresponde a ustedes saberlo. Y también están los papilomas. ¿Okay? Los papilomas son tumores que surgen de los epitelios escamosos. Son benignos. Para fines prácticos, gran parte de ellos se asocian a los virus del papiloma humano, sobre todo a las cepas de bajo riesgo. ¿Okay? Entonces, por lo general, los tumores epiteliales benignos, utilizamos el término adenomas o papilomas. Ese término epitelioma, pues no es tan, yo no lo recomiendo. Eso lleva a confusión y la confusión con el tiempo lleva a error. Así que no utilizamos ese término nosotros. Bien. ¿Ves aquí, por ejemplo, en esta imagen? Sí, hay muchas glándulas, están empaquetadas, pero las glándulas son bonitas. No es que son bonitas, son homogéneas, son uniformes y están relativamente distribuidas homogéneamente. O sea, no hay desorden, solamente hay empaquetamiento de glándulas. Esa sería la apariencia histológica de un tumor benigno. Hay proliferación del elemento en cuestión, pero la glándula se parece a su glándula de origen. Eso es lo que te habla de que el tumor es un tumor bien diferenciado, por no decir que conserva en la totalidad su diferenciación con respecto a su célula de origen. Sin embargo, mira esto que tienes acá. Es un tumor glandular, porque hace glándulas, pero las glándulas se ven bravas, se ven enojadas. Y tú ves que aquí no me puedes decir que hay dos glándulas que son iguales. Todas las glándulas son diferentes, se fusionan y generan patrones más complejos, patrones glandulares complejos. Si pudiéramos bajar, viéramos que los núcleos son diferentes. Los núcleos son atípicos, son pleomórficos. Hay pérdida de la polaridad y también al estroma no le gusta esa proliferación neoplásica. El estroma se pone bravo, reacciona. El estroma se pone fibroso, fibroso denso. Eso se llama desmoplasia. La desmoplasia es una respuesta del tejido conectivo a un tumor maligno que va en crecimiento. Esa desmoplasia, junto a la proliferación de los componentes esperados, es lo que le da al tumor ese crecimiento para que forme eventualmente masas. Bien. Este que está acá es un tumor maligno de origen glandular. Entonces, él va a llamar o va a llevar la denominación de adeno, o sea, de glandular, pero en este caso carcinoma, de tumor epitelial maligno. O sea que esto que está aquí se va a llamar un adenocarcinoma. Por favor, apréndase esto porque es una forma fácil de ganarse puntos en su examen final. También puede haber tumores que se originan de las células escamosas, sobre todo para ustedes que les interesa es la cavidad oral. La cavidad oral prácticamente todo es epitelio escamoso y de ahí surgen tumores malignos también de ese epitelio escamoso. En el pasado se asociaban sobre todo al tabaquismo y también a ese tabaco que se mastica. Era la primera causa de tumores escamosos de esta región, tumores malignos escamosos. Pero hoy en día, poco a poco, va ganando más auge los carcinomas escamosos de la cavidad oral asociados a el virus del papiloma humano, relacionados pues con estas prácticas sexuales orales. O sea, hoy en día el papiloma humano, el HPV, va ganando auge en esas áreas. Y también el tema del tabaquismo también va perdiendo auge porque poco a poco, bueno, por lo menos en Panamá, a nivel mundial, pues la estadística es otra, pero poco a poco el tabaquismo ha sido reconocido y reconocido como un factor de riesgo para cáncer y otras enfermedades. De hecho, como siempre te digo, ponme la enfermedad, la que tú quieras. El tabaquismo es una causa, un factor de riesgo para esa enfermedad. Sabiendo esto, la gente hoy en día dice, chuzo, fumar es deleterio, fumar es perjudicial. Entonces no voy a fumar, no vale la pena. Y mucho menos esa práctica de el tabaco masticado. Bien, esos tumores que crecen o que se originan de los epitelios escamosos se le llaman carcinomas escamosos o también le puedes llamar carcinoma de células escamosas.
ambos términos aplican. Con respecto a los tumores malignos de origen mesenquimal, la regla más o menos aplica como en la diapositiva anterior, solamente que esta vez le atinamos el sufijo sarcoma. Sarcoma quiere decir tumor mesenquimal maligno. Entonces, si la célula de origen es el cartílago, será un condrosarcoma. Si es de la grasa, sería un liposarcoma. Si es del músculo liso, sería un leiomío, acuérdate, músculo liso, leiomíosarcoma, ¿ok? También podemos hablar del hueso, osteo de hueso, sarcoma, tumor maligno del hueso. Y así te vas. Como tú la palabra sarcoma o carcinoma, eso es de tumor maligno, por definición, siendo mesenquimal y epitelial respectivamente. También tenemos tumores malignos que se originan de células hematolinfoides, o sea, de la sangre y de los órganos linfoides. Ahí están las leucemias y los linfomas. Son tumores malignos, ¿ok? Con relativo buen pronóstico porque están relativamente bien estudiados en comparación con sus contrapartes mesenquimales y epiteliales, pero aquí viene un dato importante. Por definición, estos tumores no son considerados como tumores metastásicos. ¿Por qué? Porque son tumores que ya, por definición, van a estar diseminados por la sangre. Por lo tanto, no existen leucemias metastásicas ni linfomas metastásicos. Son tumores, por definición, sistémicos. En este caso, leucemias se originan de células de la sangre y médula ósea, precursores médula ósea, y los linfomas sí se van a originar de órganos linfoides como tal, ganglio linfático, amígdala, las placas de Peyer, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hemos repasado hasta este momento algo de la nomenclatura, pero vamos a ver características fundamentales del punto de vista morfológico que te ayudan a distinguir entre un tumor benigno y un tumor maligno. Importante, el grado de diferenciación, o sea, qué tanto se parece el tumor a su célula de origen. Por ejemplo, acá arriba está un tumor de pura grasa, ¿ok? Puros adipocitos que se parecen a su adipocito de origen. Por lo tanto, esto es considerado un tumor benigno, probablemente un lipoma. Mientras que ves acá todos estos adipocitos monstruosos, que todos son diferentes, tienen estos núcleos grandototes y precromáticos, es un tumor de pobre diferenciación. Es un tumor pobremente diferenciado, probablemente esto sea un liposarcoma. Y finalmente viene el otro término que es la anaplasia. La anaplasia quiere decir que la célula neoplásica perdió completamente todas las características morfológicas en comparación con su célula de origen. O sea, tiene un comportamiento y un crecimiento completamente distinto a su célula de origen y probablemente ya yo no pueda decir, esto, por ejemplo, mira esto aquí. Es difícil decir, esto se originó de un adipocito. Es difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque la morfología es completamente distinta, a un adipocito normal. Entonces el tumor, entre mayor sea el grado de anaplasia, o sea, entre menos se parezca a su célula de origen, más agresivo debe ser. Por supuesto, hay excepciones, porque los tumores, pues, hacen lo que le da la gana. En ese sentido, tú tienes tumores, por ejemplo, los neuroendocrinos, bien diferenciados, que, así una palabra sucia, que los muy desgraciados, ¿okay? Son malos, los condenados, porque hacen metástasis. Son tumores bien diferenciados que tienen un comportamiento biológico agresivo. Entonces, pues, esto de aquí no es 2 más 2, lamentablemente. Aquí hay ciertas variables con las que siempre hay que estar jugando y manejando. Capacidad de invasión local, por supuesto. El tumor benigno no invade, se queda limitado a su órgano de origen, mientras que el maligno sí se va a extender a otros sitios, ¿ok? Y obviamente la metástasis es propia de un tumor maligno como tal. Habiendo dicho eso, hay raros ejemplos curiosos de la literatura
de tumores benignos que hacen metástasis, como por ejemplo ese leiomioma metastásico, que está bien descrito, que es un tumor benigno pues, que se puede extender a otros sitios. Eso es una curiosidad de la literatura, pero que está bien descrito, y que obviamente pues, el comportamiento biológico, a pesar de que hace metástasis, es un comportamiento biológico pues favorable. Una curiosidad para que usted lo tenga en su conocimiento. Bien, esto que está aquí a la derecha son células escamosas, ¿ok? Células con amplio citoplasma eosinofílico, por eso es que en definitiva el tumor se ve rosado. ¿Ves estos remolinitos que le hacen? Eso es queratina. Eso también te habla de diferenciación escamosa. Y la cohesividad entre las células te habla que se están conservando las uniones intercelulares. Eso también te habla a ti de diferenciación escamosa. Por lo tanto, estas células se parecen a sus células de origen. Por lo tanto, este es un tumor entre bien diferenciado y moderadamente diferenciado. Este tumor con el tiempo, si le da chance, se puede transformar en algo que no se parezca para nada a su célula de origen. O sea que va a tener ausencia de diferenciación. En ese momento le podemos llamar que es un tumor anaplásico, ¿ok? Un tumor que no se parece a su célula de origen. También hay otro término que se llama la displasia, ¿ok? Dis de diferente, plasia de crecimiento. O sea que la célula individual comienza a tener un crecimiento distinto a su célula de origen. La displasia es un término exclusivamente microscópico, ¿ok? Recuerda que displasia te habla a ti de células, ¿ok? Displasia te habla de células, por lo tanto, tú nada más puedes ver eso en un microscopio. Ahorita más adelante te voy a poner un ejemplo. Un tumor benigno, por definición, tiene células bien diferenciadas y no debes encontrar mitosis frecuente. Repito, hay excepciones, pero no es la regla, no es lo usual. Mientras que el tumor maligno, como este que está acá, es un tumor con mayor grado de desdiferenciación y que tiene la capacidad de invadir y extenderse a otras áreas. Vamos a ver más adelante que el tumor, por muy malo que sea, necesita aporte sanguíneo para poder seguir creciendo. Y ya te hablé del cambio que sufre el estroma cuando hay un tumor maligno proliferando. Eso se llama desmoplasia. Por ejemplo, los cánceres de mama, la apariencia de masa, por lo general es dada por la gran desmoplasia del tumor. Esa desmoplasia, ese estroma fibroso bien denso, es lo que da esa clínica de una masa palpable, hablando de los tumores de mama, pero en este caso los malignos. Habiendo dicho eso, hay tumores de mama, como los fibroadenomas, que hacen una masa palpable, pero que no quiere decir que son malignos, ¿no? No quiero que piensen que ahora cualquier masa palpable es por hemplasia es maligno. Claro que no. Hay otros tumores, otras variables, pero bueno, lamentablemente por un tema de tiempo y de tema del cronograma, yo no puedo ampliar y hablarles a ustedes de esas cosas. Si me quieren preguntar, siempre estoy a la disposición, pero eso excede el alcance del curso. Bien, esto que está acá es lo que eventualmente a nosotros, los patólogos y los citólogos, nos toca ver en las citologías de cervix, o que usted conocerá bastante mejor como los famosos PAPs. ¿Okay? En el PAP, usted debe evaluar células escamosas del cervix y también células glandulares del epitelio endocervical. Perdón. Por lo general, la célula escamosa es una célula poligonal con amplio citoplasma, bordes bien definidos y núcleo pequeño, redondo y central. Esta morfología va cambiando si la célula es basal, si es el estrato intermedio o si es superficial. Pero bueno, para fines prácticos, la morfología normal de un epitelio escamoso está bien definida. ¿Qué nosotros buscamos en el PAP? Buscamos cambios citomorfológicos asociados a la infección por el virus del papiloma humano.
Recuerda que un virus es chiquitito, ¿ok? Tú no vas a ver el virus nunca por un microscopio, por lo menos no un microscopio de luz. Los virus se insertan a las células y en las células generan un montón de cambios. En este caso, las células escamosas y también las células glandulares. Generan varios cambios, entre estos cambios morfológicos. Entonces, esos cambios morfológicos sí son detectables a través de un microscopio. ¿Ves esto que está acá? Esta es una célula que presenta cambios citopáticos asociados a la infección por el virus del papiloma humano. ¿Ves el núcleo? Grandotote, lo comparas con este. Es un núcleo grande, hipercromático, y la membrana nuclear es relativamente irregular. La otra cosa es que ves un espacio claro alrededor del núcleo y la célula puede ser un poco más grande en comparación con esta de acá. Otra cosa que podemos detectar es que hay formas binucleadas. Todos estos cambios nucleares, citoplasmáticos, cambios celulares en términos generales, son cambios citopáticos asociados a el virus del papiloma humano. Esto que usted está viendo aquí a la derecha, eso es el clásico coilocito. Cuando tú ves este coilocito, eso es evidencia de que esa paciente está sufriendo una infección por el virus del papiloma humano. Esto es displasia, que en este caso una displasia de bajo grado. Cuando tú ves esto requiere tomar una conducta, porque puede, obviamente como es de bajo grado, en un porcentaje bajo, esto puede progresar a algo peor, a algo de mayor grado. Por lo general, de bajo grado no, pero sí hay cambios citomorfológicos de alto grado. Eso sí demandan una conducta y un manejo más agresivo y más oportuno. ¿Por qué? Porque queremos que esto se quede limitado a las células. No queremos que crezca, forme un tumor, el tumor crezca a su vez, invada, haga metástasis y entonces la paciente sea detectada en un estadio avanzado. Claro que no. La meta del PAP es detectar estos cambios tempranos que nos permiten tomar una conducta oportuna antes de que el tumor se convierta en algo más agresivo. Por eso es que a las mujeres, en este caso, hay que estar haciéndole PAP anuales y darle seguimientos para quedarnos en etapas precursoras y evitar que tengamos que manejar eventualmente una enfermedad avanzada. De hecho, si el PAP es establecido como una norma de tamizaje oportuno, gran parte de los carcinomas escamosos de cervix, invasores y eventualmente metastásicos, casi la estadística se reduce a algo cercano a cero. O sea, si tú agarras y tú haces un PAP oportuno, un tamizaje con PAP oportuno en toda la población, prácticamente la estadística de carcinoma escamoso de cervix se baja a cero, ¿ok? Tú vas a detectar esto y ya no vas a tener que preocuparte por una enfermedad invasora. Peso por peso, el PAP sigue siendo la medida de tamizaje de cáncer más oportuna a nivel mundial. Y eso que el PAP se descubrió por los años 1960. Estamos en el 2020. A ver, ¿son cuánto? Son 60 años. O sea, 60 años después que George Papanicolau lo descubrió, 60 años después, el PAP sigue siendo el PAP. Sigue siendo una medida terapéutica de diagnóstico oportuno, una medida de diagnóstico oportuno vigente hoy en día. El problema es los sitios donde el PAP no llega. Allí hay problemas, porque la paciente entonces debuta ya con enfermedad avanzada. Entonces la meta es tener una cobertura amplia de las pruebas de Papanicolau. Esa es la meta de una de las metas de la salud pública. Bien, dejando ese concepto de un lado, también tenemos nosotros el término de anaplasia. Por ejemplo, mira esta celulita, bonita, redondita, se transforma eventualmente a esto. O sea, yo no puedo decir esta célula qué es, porque perdió todas sus características
que la hacían ser la célula de origen. El núcleo es anormal. El citoplasma es anormal. Una célula pleomórfica con muchas, ¿qué te digo yo? El núcleo es diferente. Pleo de muchos, morfismo de forma. Un núcleo, todo es diferente. Como esto que está acá. Acá abajo, tú me puedes decir que hay dos células parecidas. Todas las células son diferentes y esos son hallazgos esperados en un tumor maligno, ese pleomorfismo. Y otra cosa que tienes acá son estas mitosis anormales, mitosis catastróficas atípicas. ¿Por qué? Porque estas células tienen más de 46 cromosomas. Tienen un montón de cromosomas anormales, que eso es lo que al final del día, desde el punto de vista biológico, le da esa ventaja selectiva y hace que esta célula prolifere sin control. Y por mitosis atípica, no, tienes de todas formas, colores, pues para nosotros el patólogo es bonita, pero para el paciente, por definición, eso es una característica morfológica de malignidad. Una mitosis atípica es igual a malignidad. Tiene este que parece un croissant, tiene este que parece a tartar sauce, este que parece una florecita, este que parece una nota musical, este que parece un arbolito. ¡Ey! Tiene muchas, son bonitas. Este que parece un Mercedes-Benz. Una mitosis tripolar. Una mitosis atípica, repito, es de cáncer, ¿ok? Quiere decir que aquí hay material cromosómico extra y eso es anormal. Quiere decir que una célula con material cromosómico extra o menos, también puede pasar, se está dividiendo. Eso es anormal. Quiere decir que los controles del ciclo celular fueron vencidos y la célula neoplástica está haciendo lo que le da la gana. Bien. Invasión local. Mira, tienen acá, este es un corte coronal de un útero, ¿ok? Aquí está el cervix y esto acá es el fondo del útero. ¿Ves estas bolas circunscritas? Son nódulos circunscritos. Esos son los famosos leiomiomas uterinos. Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. También se le puede llamar miomas, pero lo que sí no se les puede llamar es fibroma. Es un término mal dicho. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista citomorfológico, de la histogénesis, también le quieren llamar así, estos tumores se originan del músculo liso del miometrio. Por mucho que crezcan, que pueden crecer bastante, nosotros hemos visto allá tumores que parecen una sandía, un jamón de Navidad, enormes, pero se limitan a el útero, o sea, no invaden otras estructuras. Es cierto que entre más crecen, van a pesar, pueden sangrar y pueden provocar constricción o pueden obstruir estructuras vecinas y eso provoca síntomas, ¿ok? Pero el tumor se limita a su órgano de origen. O sea que si a la paciente tú le quitas el útero, la operas, santo remedio, la paciente se curó. Tumores bien circunscritos, bien encapsulados. Estas son características macroscópicas de benignidad. Sin embargo, acá abajo tiene la contraparte maligna. Aquí está el cervix y todo esto es un tumor maligno con bordes pobremente definidos. O sea, es un tumor con bordes infiltrantes. No tiene una cápsula como tal. Bordes irregulares. Es un tumor que se extiende hacia otras áreas. Esto acá abajo es un leiomiosarcoma. Él se va extendiendo y va destruyendo estructuras adyacentes. Hace lo que le da la gana. Por eso es que para poder extraer este tumor como tal, quitarlo todo, porque la gracia de quitar un tumor es que lo quites todo y que la paciente no se quede con tumor adentro de ella. Para estas cirugías oncológicas suele ser necesario hacer una cirugía con márgenes amplios, ¿ok? Cirugías grandes, porque el tumor suele estar bien extendido, bien diseminado a estructuras adyacentes. Entonces, por eso es que ves que el comportamiento de él es un comportamiento mucho más agresivo que estos leiomiomitas de acá arriba. Este fue un caso que me tocó a mí alguna vez en la vida. Un paciente que le quitaron el brazo izquierdo porque le salió un condrosarcoma en el húmero.
¿Okay? Lo operaron y eventualmente todo bien, pero el paciente le volvió a crecer este tumor. ¿Okay? Parece como una joroba, pero en el sitio donde le correspondía el brazo. Perdón, el muñón de la cirugía anterior. Entonces, esto fue lo que me llevó a mí. Estas son mis manos. Ves que lo cortamos ahí, pero lo corté yo. No sé por qué siempre lo cortamos, lo corté yo. Es un tumor que, a pesar de que es una arquitectura lobular, el tumor se extiende a otras estructuras. Claro, en un primer tiempo tú lo cortas, el tumor está fresco, está todo sangriento, está todo cruento. Aquí es un poquito difícil evaluar la arquitectura del tumor. Lo correcto es permitir que el tumor se fije en la formalina para poder evaluarlo con un detalle superior, que es lo que ocurre acá. Ves que se ve mucho más bonito el tumor acá. Bien, para que te orientes más o menos, esto que está aquí es la piel, esto amarillo es el tejido subcutáneo y esto que está acá abajo es el hueso de la escápula. Esto blanco que está acá es la cortical del hueso y esto rojo es la médula ósea. Y ves cómo de ese hueso está surgiendo este tumor que se ve como gelatinoso, eso es matriz condroide. Y entonces ese tumor se expande de la cortical del hueso, la rompe y el tumor se está metiendo aquí al músculo, se está metiendo el tejido adiposo y casi que está el ras de la piel. Es un tumor que invade otras estructuras, se extiende a otros planos. Eso es de tumor maligno. Eso es de condrosarcoma. ¿Ok? Y ves que ¿qué pasa? Al paciente lo operaron y el tumor volvió a crecer. Los tumores malignos lamentablemente hacen eso, hacen recurrencias y bueno, eso es lo que da a veces dolor de cabeza. Bueno, digamos que el paciente siempre y cuando no se pierda, se le puede ofrecer tratamiento cuando así sea necesario. El problema es que a veces el paciente se pierde por un tema geográfico, etcétera, y entonces el tratamiento pues es difícil, el manejo es difícil. Así es con estos tumores malignos. Bien. Finalmente está el componente de metástasis. El tumor maligno, cuando le da chance, tiende a hacer metástasis por lo general a sitios distantes, siendo de particular interés los ganglios linfáticos, como tú lo tienes acá, ¿no? Tienes un ganglio y tienes moco dentro del ganglio. El moco, por lo general, o la mucina, es propia del tumor glandular. O sea que tienes un tumor glandular, en este caso se metió hasta un ganglio, por definición maligno. Por lo tanto, es un adenocarcinoma metastásico. Por lo general, como regla no absoluta, pero sí regla general, al carcinoma prefiere irse por los vasos linfáticos, mientras que los sarcomas prefieren irse por los vasos sanguíneos como tal. Como te dije, los leucemias o linfomas son tumores por definición diseminados. Por lo tanto, no aplica el concepto de metastásicos para estos tumores de la sangre. Otro término que tú también estudiarás o escucharás eventualmente es el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio linfático del cual el tumor va a enviar linfa. ¿Ok? Creo que no se entiende bien el concepto. Tienes un tumor, por ejemplo, de la mama, y esa mama, los ganglios, los vasos linfáticos, drenan en primera instancia a ganglios que se encuentran en la región axilar. Son la primera parada. Por lo general, cuando una mama se opera, se incluye los ganglios centinelas, que anatómicamente son los ganglios axilares. ¿Por qué es importante esto? Nosotros como patólogos vemos ese ganglio axilar centinela. Si ese ganglio centinela está negativo, quiere decir que el tumor se localizó hacia el tejido mamario y que por lo tanto no ha hecho metástasis a ganglio todavía. O sea que es un tumor de buen pronóstico. No de buen pronóstico, de mejor pronóstico. Sin embargo, si el ganglio centinela está positivo, quiere decir que ya hay enfermedad a distancia
Y quiere decir que necesitamos tratamiento extra que no se va a limitar solamente a la cirugía. Va a haber que dar tratamiento sistémico porque consideramos que este tumor ya está diseminado a otros sitios. Por eso es que es importante este temita del ganglio centinela. Bien. Vamos a tomarnos aquí unos 2 minutos y seguimos. Bien. Años de lidiar con el cáncer han obligado a estudiar al cáncer, porque si no fuera así, pues nos seguiríamos muriendo de una manera inevitable. O sea,
fuéramos completamente indefensos frente al cáncer. Entonces, hemos estudiado el cáncer y de cierta manera podemos predecir el comportamiento de ciertos cánceres. Por ejemplo, sabemos que la exposición a la luz solar en exceso se asocia a cánceres de piel. Sabemos que el tabaquismo se asocia a cáncer de pulmón y a otro millón más, por cierto. Y también sabemos que el cáncer de cervix se asocia a la infección por el virus del papiloma humano. Esa epidemiología del cáncer nos ha ayudado a definir cuáles son factores de riesgo para ciertos tipos de cánceres y entonces, evitando esos factores de riesgo, pues se evita que se produzcan esos cánceres. Eso está bien descrito hoy en día. Habiendo dicho eso, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Va a haber una predisposición genética, pero también va a haber factores ambientales que se asocien a el desarrollo de estas enfermedades. Por ejemplo, se ha descrito que la obesidad se asocia por varios factores a ciertos cánceres. El tabaquismo, como te dije, obviamente con cáncer de pulmón, pero todo esto que tú ves acá, cavidad oral, faringe, hasta vejiga, también se asocia a el tabaquismo. Alcoholismo también eventualmente a carcinoma de hepatocelular del hígado en esa progresión, esteatosis, esteatopatitis, cirrosis, eventualmente carcinoma, entre otros de la vía digestiva, agrodigestiva alta. También la exposición hormonal, sobre todo estrógenos, se asocia con cánceres de mama y de endometrio. Se asocia, la palabra clave aquí es asocia. No es que porque yo fumé una vez ya me va a dar cáncer de pulmón, no. O también porque fumo me va a dar cáncer de pulmón. O sea, no es que una cosa es 2 más 2. Hay asociación. Y también infecciosas, siendo el mejor ejemplo el virus del papiloma humano y estos cánceres cervicouterinos y, como les mencioné yo también, de cavidad oral. La edad también es un factor de riesgo reconocido para el cáncer. Por eso es que tú ves que los cánceres por lo general son de personas mayores. ¿Por qué? Porque entre más tú envejeces, tu sistema inmune va disminuyendo su eficacia. Dijimos en la clase anterior que los linfocitos citotóxicos, los CD8, tienen hasta cierto punto la capacidad de destruir células preneoplásicas, como por ejemplo los coilocitos. Pero sin embargo, con el tiempo, la competencia de nuestro sistema inmune va disminuyendo y también se va acumulando poco a poco más mutaciones en nuestras células. Por eso es que es esperado que los cánceres surjan ya en poblaciones mayores. Habiendo dicho eso, hay cánceres bien descritos en la población pediátrica, sobre todo cánceres tipo leucemias y linfomas y también cánceres del sistema nervioso central. Entonces, es importante que para el cáncer, un factor importante es el estatus del sistema inmune del paciente. Este es un cáncer clásico de la piel, peso por peso, el más común, carcinoma vasocelular. Ve que una proliferación de células basaloides, que se ven oscuritas, moraditas, que se asocia a la exposición de luz solar sin protección. Entonces, obviamente, repito, no es que porque vas un día a la playa te va a dar un carcinoma vasocelular, no. Años de exponerte a la luz solar se asocian a estos cánceres y a otros cánceres también, como los escamosos y los melanomas, y también a otras enfermedades de la piel. Por eso es que tú vas a ver que una recomendación que siempre es válida es utilizar el protector solar para evitar exponernos a ese exceso de radiación. Inclusive está descrito que hasta esa luz de la casa tuya, la luz esa de los focos, eso también emite cierta radiación. Por eso es que tú ves que los dermatólogos siempre predican que te pongas bloqueador, así vayas o no a la playa, o sea, que lo uses hasta cierto punto como una rutina diaria, ¿ok? Porque la luz se acumula, ¿ok? La radiación que nos expone la luz artificial o la luz solar se acumula
y al cabo de los años se puede entonces desarrollar este tipo de enfermedades. Se puede, no es que se va a desarrollar, se puede. Bien, un segundito. Con respecto al cáncer, como te dije, hay mucha literatura con respecto a la parte genética y molecular. Una literatura que es bien extensa, ¿ok? Gracias a esta literatura se han logrado describir ciertos genes del cáncer. Por ejemplo, están estos oncogenes, que son genes que promueven el crecimiento anormal de las células. O sea, son genes malos, son genes que promueven el ciclo celular sin control. También conocemos a los genes supresores de tumor. Hacen lo contrario. Detectan que hay células creciendo sin regulación y entonces suprimen este crecimiento descontrolado. También hay genes que regulan la apoptosis. O sea, que eventualmente las células deben morir. Sin embargo, si tú alteras estos genes, la célula no va a morir y hasta cierto punto la célula se va a volver inmortal. Y hay ciertos genes que regulan la interacción del sistema inmune con respecto a las células tumorales. Entonces, la alteración de todos estos genes se asocia a la transformación neoplásica de las células. También hay cambios genéticos bien descritos en los distintos cánceres. Hay mutaciones chiquititas que solamente involucran el cambio de un nucleótido. Es una cuestión que ocurre a nivel molecular. Aquí, por ejemplo, cambias una base nitrogenada por otra y ya eso se asocia a un tipo de cáncer. Sin embargo, hay otros cánceres donde la estructura entera del cromosoma cambia. Para que te hagas una idea, eso es como si, por ejemplo, en un edificio, ponte que el cambio de un nucleótido sería el tipo de arena que usas. Una cuestión inocente. No, que yo sepa, uno arena negra y para otro utilicé arena blanca. Y demostré que la arena negra se asocia a rajaduras antes del año. ¿Ok? Algo inocente. No sería por así decirlo, una mutación puntual. Sin embargo, una anomalía estructural de un cromosoma sería que al edificio le falte una pilastra entera de soporte. Tira línea. Eventualmente ambos edificios se van a rajar, pero probablemente el de acá arriba, el cromosómico, puede que sea más dramático. ¿Okay? En ese sentido, estudiar esto nos ha llevado a conocer anomalías cromosómicas bien descritas en entidades específicas, sobre todo leucemias y linfomas. Todos estos cambios a nivel genético hacen que las células del cáncer puedan proliferar, dividir y tener una supervivencia superior en comparación con las otras células. En este sentido, vamos a ver algo de las mutaciones, ¿no? Las mutaciones vistas en el cáncer. Tenemos estas mutaciones driver que, en términos generales, son mutaciones que favorecen la supervivencia de las células del cáncer, siendo las otras las mutaciones pasajeras que parecen ser mutaciones inofensivas, neutrales, que no afectan el comportamiento de la célula como tal, pero veremos que sí tienen importancia. Estas mutaciones driver se asocian con ciertos carcinógenos, ¿ok? Por ejemplo, los rayos ultravioleta parecen ser algo inofensivo, pero se ha descrito que provocan el daño genético suficiente para llevar a la transformación neoplásica en el contexto de un melanoma. Entonces, ves que sí tienen una importancia biológica bien predominante. Con el tiempo, esa mutación passenger o pasajera le provee a la célula neoplásica variaciones genéticas que hasta cierto punto la hacen ser resistente a el tratamiento. Y por supuesto, puede coexistir mutación passenger con mutación driver, porque con el tiempo el cáncer va acumulando más y más mutaciones.
es monstruoso, por así decirlo. Tenemos estas puntuales que son las que te quise explicar con el ejemplo de la arena. Mira, nada más que cambias una base nitrogenada por otra, un uracilo por una adenina, o sea, una cuestión que parece súper inocente. Esa mutación puntual puede convertir un protoncogen. ¿Qué es un protoncogen? Un gen que regula el crecimiento celular, un gen que favorece el crecimiento celular, la proliferación celular en circunstancias específicas y necesarias. Bueno, una mutación puntual puede transformar ese protoncogen que es bueno a un oncogen que es malo. Un oncogen que va a favorecer la proliferación de la célula sin estímulo. Eso ocurre en esta cosa que parece tonta, ¿ok? Un ejemplo es el gen RAS, que probablemente es uno de los genes que está más comúnmente mutado en los cánceres en los humanos. Otra mutación puntual ocurre con el gen supresor de tumor TP53. ¿Okay? El TP53 es un gen supresor de tumor importante, probablemente el más importante, a nivel de la regulación del ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa? Es como un policía, el TP53. Él monitoriza tu ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa si TP53 está mutado? Es como si tú desensamblas la policía. No hay policía entonces. Y sin policía no hay control en las calles. En este caso no hay control en las células neoplásicas y ellas proliferan sin control. Esto ocurre cuando TP53, que es un gen supresor de tumor, está mutado. Bien, esto ocurre solamente a nivel de bases nitrogenadas, pero puede que también los cromosomas como tal se alteren. Eso se llaman rearreglos de genes. Pueden ocurrir traslocaciones, ¿okay? Como por ejemplo estas que ocurren en la leucemia mieloide crónica, que ocurren con el cromosoma 9 y el 22. Y esto lo que lleva es entonces a que una célula pueda aumentar su capacidad de proliferar. ¿Okay? Entonces, hay traslocaciones que han sido bien descritas en ciertos tumores. Por ejemplo, el linfoma folicular tiene una traslocación bien definida entre los cromosomas 14 y 18. Eso lo que hace es que sea la sobreexpresión del gen BCL2. BCL2 es un gen antiapoptótico, ¿ok? Entonces, gracias a esta translocación, ese gen antiapoptótico va a sobreexpresarse. O sea que va a haber, esas células van a ser resistentes a la apoptosis. Son células prácticamente inmortales. Y eso ocurrió producto de esta translocación 14-18. Por lo tanto, el análisis citogenético de un paciente con sospecha de esto es otra herramienta útil al momento del diagnóstico de esta entidad. Por ejemplo, un linfoma folicular, una leucemia mieloide crónica, un linfoma de Burkitt, que son linfomas que tienen rearreglos de genes bien descritos. Sí, esto es malo, pero una vez que tú detectas eso, tú le puedes dar a esa entidad un tratamiento dirigido. Esa es la ventaja de conocer esto. También, como les dije, tenemos esta translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Okay? Eso da como resultado el cromosoma Filadelfia, que es característico de la leucemia mieloide crónica. Este cromosoma Filadelfia, producto de esta translocación, da como resultado la formación del gen de fusión BCR-ABL. ¿Okay? Entonces, ese gen BCR-ABL está súper bien descrito en la leucemia mieloide crónica. Gracias a ese gen, las células de la línea mieloide proliferan sin control, gracias a esta actividad tirosina quinasa. Bueno, cuando se descubrió esto, se decidió también que hay medicamentos que inhiben esa actividad tirosina quinasa, siendo el mejor ejemplo el imatinib. Entonces, esos pacientes se benefician de estos inhibidores de tirosina quinasa, y entonces este paciente con esta leucemia mieloide crónica, que es un cáncer, ¿ok? Si todo esto se hace, si hay un diagnóstico histológico,
si hay un diagnóstico citogenético y molecular, si todo da como resultado una leucemia mieloide crónica, al paciente se le da tratamiento dirigido y ese paciente le va muy bien. Este es uno de los cánceres bonitos porque es uno de los cánceres que se pueden curar. Esta leucemia mieloide crónica es uno de los mejores ejemplos que hay. Hay otro ejemplo a nivel estructural del cromosoma, que son de lesiones, que es que se pierde alguna región del cromosoma y eso por lo general resulta en la inactivación de un gen supresor de tumor. Por ejemplo, hay de lesiones de esta región que dan como resultado el gen RB, que se asocia a estos retinoblastomas, sobre todo en los pacientes pediátricos, y también está esta lesión ITP, que da como resultado la pérdida del TP53, que peso por peso es el gen supresor de tumor más importante que hay. Hay otros genes que se pueden amplificar, ¿ok? Que da como resultado la transformación de un protooncogen a un oncogen. Entonces, esa amplificación de genes puede ser detectada por técnicas, por ejemplo, de hibridación y sirve para tratamiento y diagnóstico de ciertos cánceres. Por ejemplo, hay cánceres de mama que tienen amplificación de este gen HER2. Esos cánceres que son HER2 positivos sí son, desde el punto de vista biológico, más agresivos, pero también son candidatos a recibir terapia dirigida. Entonces, a la paciente le puede ir mejor dependiendo de si se le hace, si se detecta que tienen esta amplificación de HER2. Los cánceres también se caracterizan por tener cariotipos monstruosos, ¿ok? Son tumores aneuploides, sobre todo los carcinomas. O sea que tienen un número de cromosomas distinto a un múltiplo de 23. Tú sabes que tú tienes, por lo general, en tus células somáticas, 23 y 23 cromosomas. 23 de tu papá y 23 de tu mamá, para dar un total de 46. Bueno, los carcinomas, entre otros tumores, suelen tener números distintos a estos. ¿Ves, por ejemplo, que en esta división celular, la división fue homogénea? Pero cuando la división es no homogénea, una hija tiene muchos cromosomas y la otra tiene pocos cromosomas. Esto es completamente anormal. Y esto ocurrió porque hubo errores a nivel de los puntos de restricción de el ciclo celular. Esto da como resultado células hijas con número de cromosomas aneuploides. Eso es característico de los carcinomas. Por supuesto, también vamos a encontrar las modificaciones o las alteraciones a nivel epigenético. Recuerda que estas son alteraciones que no tienen que ver con mutaciones genéticas como tal. Estas modificaciones ocurren a nivel de las histonas, recuerda que la discutimos al principio del curso, y también con la metilación del DNA. Esa metilación es un concepto que de forma resumida sirve para silenciar la mayor parte del genoma. ¿Qué ocurre? En el cáncer, esa metilación está alterada. Se puede haber hipermetilación del DNA, cuyo resultado es cosas malas. Como por ejemplo, se silencian a los genes supresores de tumor. Y sin gen supresor de tumor, el ciclo celular se va a salir de control. Bien. Hay un concepto importante que es la carcinogénesis, que es cómo se genera el cáncer, cómo se generó ese tumor maligno. Está bien descrito que una sola mutación no es suficiente para producir un cáncer como tal. Entonces, en ese sentido, la progresión a cáncer requiere múltiples pasos secuenciales, ¿ok? Que poco a poco hacen que el tumor se vuelva más agresivo y más maligno, porque a lo largo del camino el tumor va adquiriendo nuevas mutaciones que va acumulando y eso hace que el tumor se vuelva más agresivo, de algo localizado a algo invasor a algo metastásico y que lamentablemente va a tener menor respuesta al tratamiento. Bueno, aquí hay una pausa, pero vamos a seguir.
claro, con 3 minutos de descanso. Ya regreso.
Vamos a discutir entonces esta segunda parte de la clase, que es bien importante, que habla sobre los hallmarks del cáncer, o sería en español las características del cáncer, que son características que en términos generales los cánceres comparten independientemente de su célula de origen. Son 8 cambios comunes que vamos a ir desarrollando uno por uno. Hasta autosuficiencia, al final del crecimiento, la alteración del metabolismo celular, evasión a la apoptosis, varias cosas que vamos a ir viendo una por una, que aquí las tienes resumidas en esta imagen tan bonita del libro. Cada uno de esos elementos va a favorecer que el cáncer poco a poco vaya progresando. Ahí me llegó una actualización que es de este año 2022, donde se agregan otros hallmarks al cáncer, que si mal no me equivoco o mal no recuerdo, tiene que ver sobre todo con la apoptosis. Eventualmente cuando actualice la clase, pues veré si agrego esos elementos. Pero para que tú veas que no es que esto ya se definió. Siguen habiendo hoy en día aportes a la biología del cáncer. Bien, la primera que vamos a ver es la autosuficiencia en las señales de crecimiento. Hemos visto que para que algo prolifere, no algo, para que una célula prolifere, requiere una señal que le indique que prolifere, un estímulo. Sin embargo, las células del cáncer no necesitan de este tipo de señales para crecer. ¿Por qué? Porque ya hacen lo que le da la gana. ¿Okay? En este sentido, tienen la capacidad de crear sus propios factores de crecimiento para eventualmente crear su propio microambiente y crecer sin control. O sea, son células que crecen sin ningún tipo de estímulo específico. O sea, crecen porque les da la gana. También tenemos que el segundo elemento es la insensibilidad a las señales de crecimiento. ¿Ok? Estos oncogenes que pues nos causan bastante daño, estos oncogenes van a promover el crecimiento celular. El crecimiento debe tener algún tipo de balance. El balance lo proveen los genes supresores de tumor. ¿Ok? El gen supresor de tumor detecta que una célula está creciendo sin control y por lo tanto, en este caso hablando de TP53, codificará P53, es un ejemplo, que va a hacer que esa célula descontrolada entre en una fase quiescente, o sea que detenga su división y le va a permitir evaluar cuál es el problema, porque esa célula se está intentando dividir sin control. Hay veces que el daño se puede corregir y entonces una vez corregido el daño, la célula puede regresar a su respectivo ciclo celular. Pero si el daño no es corregible, entonces la célula va a morir por apoptosis. Eso es lo que ocurre en una célula normal. Sin embargo, en las células del cáncer hay una pérdida del control del ciclo celular. Mejor dicho, no hay control. ¿Por qué? Porque se pierden reguladores claves como las ciclinas, como el P16. Todos esos elementos van a estar mutados en los cánceres y por lo tanto el cáncer, la célula del cáncer hace lo que le da la gana. Es como si, por ejemplo, tú te arrancas un viernes, estás borrachísimo manejando y pasas un retén, te cuenta que tienes plata y le das $100 al guardia y el guardia te dice, dale pues. Y 100 metros más adelante tú agarras y te estrellas y matas a alguien, pero tú no te mueres. O sea, ¿por qué ocurrió eso? Porque te permitieron pasar el retén cuando lo que había que hacer era sacarte de circulación. ¿Pero qué tú lograste? Tú lograste comprar al guardia, ¿ok? Tú lograste evadir al guardia. En este sentido, una célula de cáncer hace algo similar. Evade los controles del ciclo celular y progresa sin control. En este sentido, es muy importante el TP53. TP53 es un gen supresor de tumor
que codifica a la proteína P53. Es como el policía del ciclo celular, ese P53. P53 va a detectar anomalías en el ciclo celular y va a permitir a la célula anómala corregirse, o si no, va a hacer que esta muera por apoptosis. Entonces, P53 anda regulando que el ciclo celular se dé de forma adecuada. Entonces, hay ciertos cánceres donde TP53 va a estar mutado. Por lo tanto, son cánceres que van a tener un ciclo celular sin ningún tipo de control. Otro elemento importante en el cáncer es la alteración del metabolismo celular. Vamos a ver que las células del cáncer tienen un metabolismo celular único. ¿Por qué? Porque son células que no les importa realmente la presencia de oxígeno. Estas son células que se caracterizan por consumir mucha glucosa y en este sentido preferir la glucólisis aeróbica como metabolismo de elección. Mira que eso es algo raro. Nosotros hacemos glucólisis, o sea, un individuo normal hace glucólisis como mecanismo para obtener energía en ausencia de oxígeno. Por eso se llama glucólisis anaeróbica. O sea, es un mecanismo extremo que el cuerpo utiliza para obtener glucosa, energía, ATP en este caso, cuando hay situaciones extremas. ¿Okay? El cuerpo no quiere eso. Hasta que el cuerpo prefiere utilizar la fosforilación oxidativa, que es mucho más eficiente, para obtener sus adecuados requerimientos de ATP. Siendo la fosforilación oxidativa tan eficiente, diríamos que la célula del cáncer la prefiere para obtener energía, pero no. Ella utiliza es un mecanismo de glucólisis aeróbica, o sea, glucólisis en presencia de oxígeno. Es una cuestión contradictoria a la biología. Se llama efecto Warburg. Eso es como si, por ejemplo, tú te compras un BMW X5 del año y tú le mandas a quitar el motor y le mandas a poner pedales como si fuera un Carlos Picapiedra. Es una cuestión totalmente carente de sentido. En este sentido, del punto de vista metabólico, las células del cáncer, al utilizar el efecto Warburg, hacen algo biológicamente carente de sentido. Pero tiene su explicación. ¿Okay? Tiene su explicación. A pesar de que peso por peso, esa glucólisis aeróbica produce poca energía, o sea, es ineficiente, le permite a las células tumorales obtener sus intermediarios metabólicos necesarios para la síntesis de más componentes de estas células neoplásicas en división. No obtendrás mucho ATP, pero sí obtienes metabolitos intermediarios que lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, no son posibles obtener por medio de la fosforilación oxidativa. Esa es otra cosa curiosa que hacen las células del cáncer. Y esa gran proliferación le ayuda a estas células a tener ventaja y poder sobrevivir en ambientes hostiles sin tener que recurrir a la autofagia. De que son cosas extrañas, son cosas bien, el cáncer hace cosas bien extrañas, bien raras. Bien, una cosa fundamental, otro elemento, otro hallmark del cáncer sería la evasión de la muerte celular. O sea, las células tumorales evaden la apoptosis. ¿Por qué? Porque tienen mutaciones en los genes que regulan la apoptosis. Por lo tanto, son células que en papel van a ser inmortales porque evitan la apoptosis, eventualmente ganando un potencial ilimitado para replicarse. Nuestras células, las que se dividen, por lo general, pueden dividirse unas 70 veces. Una vez que llegan a ese número elevado de divisiones, ya no se pueden dividir porque los telómeros de los cromosomas se van acortando poco a poco. Y eventualmente ese acortamiento de los telómeros es percibido en el ciclo celular
gracias a TP53, por ejemplo, y hacen que esa célula no pueda dividirse y la mandan a quedarse en un estado quiescente. ¿Por qué? Porque en ese momento, por así decirlo, sus cromosomas están desgastados y no queremos que cromosomas desgastados sean divididos. Entonces es un mecanismo de control normal. Bueno, a la célula del cáncer no le interesa eso. Ella se divide con cromosomas desgastados hasta más no poder. O sea, los cromosomas de la célula del cáncer son cromosomas inadecuados, lo que da como resultado mitosis anormales, mitosis atípicas con divisiones que son constantes, constantes, constantes. Por eso, tú ves que todas las células que están acá a la derecha, dos no son iguales, todas son diferentes, todas son anormales. O sea, eso es parte de lo que ocurre en un tumor maligno que se divide sin control. Todo esto es una cosa monstruosa, ¿ok? Desde el punto de vista biológico. El tumor también va a requerir su respectivo aporte sanguíneo. Por lo tanto, el tumor en determinado momento se va a crear su propia red de vasos, ¿ok? Eso lo hace induciendo angiogénesis. La angiogénesis fue un concepto que nosotros estudiamos en la clase de la reparación de los tejidos. Bueno, los tumores también hacen su propia angiogénesis, esto para poder tener su propio aporte de oxígenos y su propio aporte de nutrientes. Eso lo logran secretando factores de crecimiento para los endotelios. Por supuesto, así como el tumor es monstruoso y anormal, los vasos sanguíneos que él genere también van a ser vasos sanguíneos monstruosos y anormales. Van a ser vasos desordenados, vasos dilatados y que permiten mucha fuga. Esos son vasos todos desordenados. También esos vasos que él hace le van a permitir extenderse y hacer eventualmente metástasis. Que el tipo es malo. Importante, un tumor puede ser el más malo que te ocurra, ¿ok? El más proliferante, pero sin aporte sanguíneo, él no va a crecer más de 1 a 2 milímetros. O sea, el aporte sanguíneo es necesario para el crecimiento tumoral. Con el tiempo, el cáncer va a extenderse a otras estructuras y va eventualmente a encontrar los vasos sanguíneos y va a hacer metástasis. Esto ocurre porque las células del cáncer tienen enzimas proteolíticas que le ayudan a degradar tejidos o componentes de los tejidos. Degradan las membranas basales y eso le ayuda a insertarse a otros compartimientos. Eventualmente, la célula del cáncer degrada la membrana basal del epitelio, también del endotelio, se mete a los vasos, en los vasos se disemina y eventualmente va a formar focos de metástasis a distancia. Otra cosa que hacen los tumores es crear mecanismos para evadir a el sistema inmune. Por así decirlo, se disfrazan las células tumorales y de esta forma las células, en este caso los citotóxicos y las células NK, no detectan al tumor, porque el tumor, por así decirlo, se disfrazó y de esta forma no fue reconocido. Entonces, tener un sistema inmune apto es importante para el manejo del cáncer, ¿ok? Nuestro sistema inmune hace un buen papel defendiéndonos de estas células potencialmente neoplásicas. En eso se basan las terapias inmunes, ¿ok? En manipular estos mecanismos de evasión y manipular el sistema inmune para poder entonces hacerlo que ataque a estas células del cáncer. Sobre todo hablando de estos T citotóxicos que son los CD8 positivos. Bien. Nota aquí.
El cáncer también va a tener un componente de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque el cáncer hace que se liberen muchas citoquinas. Las citoquinas van a traer que la inflamación sea crónica y sea extensa. Esa manifestación crónica o esa inflamación crónica es lo que hace que el paciente tenga síntomas constitutivos o síntomas sistémicos, malestar general, fiebre, fatiga y ese estado hipermetabólico que lo va a llevar a la caquexia. Por eso que el paciente con cáncer después de un tiempo está flaquito en los huesos. ¿Por qué? Porque él está en un estado de catabolismo sostenido. Entonces, el cáncer, no contento con eso, se puede beneficiar de esta inflamación crónica. Gracias a los productos que secretan los linfocitos, leucocitos en general, se va a beneficiar ya que la inflamación va a suprimir barreras epiteliales, va a haber también mayor angiogénesis y también va a haber evasión, gracias a esto, de cierta forma, de la evasión inmune. Hasta cierto punto, los cánceres avanzados pueden, entre comillas, manipular a esta inflamación crónica. ¿Ok? También tenemos que hablar un poquito sobre los agentes carcinogénicos. ¿Ok? Conocemos ciertos agentes que se asocian a la desarrollo de cáncer, ¿no? O a la progresión de ciertos tumores. Como dije anteriormente, el tabaquismo se asocia a cánceres de pulmón, entre otros tipos de cánceres, vejiga, por ejemplo, y obviamente hay ciertos tóxicos y ciertos químicos que se asocian también a la progresión tumoral o al desarrollo tumoral. Por ejemplo, la radiación de cualquier tipo es hasta cierto punto carcinogénica. Lo que varía ahí es la dosis, ¿ok? Por ejemplo, los sitios estos donde hay secuelas de estas bombas nucleares, en esos sitios está bien descrito que años después hay incidencia anormalmente alta de ciertos cánceres, o sea, donde hay exposición a dosis altas de radiación. Eso se asocia a incidencia de cánceres y varios tipos de neoplasia. No siempre se asocia a estas bombas nucleares. Usted sabe que la radiación también se usa para las radioterapias, ¿ok? Para el tratamiento. Entonces también está descrito que a las personas que tienen cáncer de cabeza y cuello se les da radioterapia terapéutica y que es posible que con el tiempo esto se asocie eventualmente al desarrollo de cánceres de tiroides, sobre todo de carcinomas papilares. Entonces sería una consecuencia iatrogénica asociada a una terapia previa. También conocemos que la radiación tiene efectos a nivel de los cromosomas, puede provocar translocaciones, mutaciones puntuales, y también esta radiación, también la ultravioleta, se asocia a cánceres de piel. ¿Por qué? Porque esos rayos ultravioleta causan daños al DNA formando dímeros de pirimidinas, ¿ok? Y entonces, eventualmente, esta exposición crónica a la radiación ultravioleta hace que esos daños no sean reparables. Y eso lleva entonces a la transformación neoplásica de estas células presentes en la piel. También está bien descrita la relación entre el cáncer y los agentes infecciosos, siendo el mejor ejemplo el virus del papiloma humano y su asociación con condiciones malignas y también premalignas. ¿Ok? También se asocia, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que por lo general se asocia a la famosa gastritis, cosa que es cierto. El asunto aquí es que si no se le da tratamiento a esa gastritis por Helicobacter, eso con el tiempo lo que va a generar es una inflamación crónica sostenida, con ciclos interminables de daño, reparación a esa mucosa gástrica, que con el tiempo va a favorecer cambios tipo proliferación en la mucosa, que con el tiempo se pueden traducir en lesiones preneoplásicas como adenomas, que pueden progresar a adenocarcinomas. Entonces, la gastritis por Helicobacter son un factor de riesgo bien descrito para el adenocarcinoma gástrico. Obviamente, ¿no? Para eso hay tratamiento. El problema es que el paciente no reciba tratamiento cuando está indicado.
Y ahora sí, ya para finalizar, hablaremos un poquito sobre los aspectos clínicos de las neoplasias. O sea, ¿qué provoca la neoplasia en el paciente? Los tumores benignos, a pesar de ser benignos, también pueden desgastar bastante al paciente. Se asocian a enfermedad y eventualmente también a muerte, ¿ok? Si no se tratan y se manejan a tiempo. Por ejemplo, tienes este útero acá, tienes este cervix acá y tienes este tumor creciendo, perdón, en la pared del cervix. Es un tumor benigno, eso es completamente cierto. Pero con el tiempo, ese tumor benigno puede crecer y oprimir estructuras vecinas y eso va a provocar síntomas, ¿ok? Síntomas que van desde malestar general, sangrados, etcétera, que eso, pues, si no lo operas, pues no hay de otra. Obviamente, quizás en este sitio el tumor benigno es, entre comillas, inocente, pero un tumor benigno también puede crecer, por ejemplo, en la hipófisis, ¿ok? Y ahí destruye y oprime, no destruye, oprime estructuras vecinas que pueden también causar otros síntomas. El tumor, tanto benigno como maligno, también puede sangrar, puede ulcerarse y puede sobreinfectarse. Y en el caso de los malignos, también puede provocar mucha inflamación crónica que se asocia a mucho desgaste metabólico. Mira este tumorzote, esto es un leiomoma del útero, pero es que es enorme. Obviamente ese tumor parece prácticamente un embarazo. Dentro de la barriga de una paciente, eso oblitera ciertas estructuras y eso a la paciente le va a provocar muchos síntomas. Por lo tanto, la localización del tumor es crucial. Mira, tú te puede crecer, no, atiendo al paciente, le puede crecer un tumor maligno de la vía biliar, un colangiocarcinoma, que obstruye la vía biliar y puede ser rápidamente fatal por la localización anatómica. Entonces, en base a la localización, el tumor puede ejercer efecto de masa, por eso es que es necesario operarlo o manejarlo para poder liberar esa obstrucción. Se pueden ulcerar, se pueden sangrar y también pueden sobreinfectarse. Bien, los tumores malignos, sobre todo, con el tiempo pueden llevar a mucha desregulación metabólica. Esa mala caquexia, esa que dije anteriormente, que el pene está flaquito en los huesos, esto clínicamente muy enfermo. ¿Por qué? Porque el tumor provoca gran producción de citoquinas. Esas citoquinas llevan a un estado hipermetabólico con un exceso de consumo de calorías. Eso hace que el paciente degrade grasa, degrade masa muscular y el paciente va a estar debilitado, va a estar anoréxico, va a estar anémico. ¿Por qué? Porque el tumor le está creando una bomba de secreción de citoquinas. Por eso es que el paciente se desgasta tanto. Uno pensaría que ocurre porque el tumor consume muchos nutrientes, pero más que eso es por la gran producción de citoquinas, como es aquí, que provoca el tumor, en este caso un cáncer como tal. Por supuesto, ¿no? Gracias a la tecnología, hoy en día tenemos herramientas de sobra para ayudarnos a diagnosticar los distintos tipos de cánceres. Está la morfología, que es la HI clásica, está la inmunistoquímica, la citometría de flujo, y lo que está hoy en día en boga y en aumento son las pruebas moleculares que nos ayudan a nosotros a diagnosticar o detectar mutaciones específicas que favorecen dar tratamientos dirigidos y al paciente le va bien. Hay otros marcadores en sangre, por ejemplo el PSA para próstata, pero recuerden, un PSA aumentado no es igual a cáncer de próstata. Orienta a cáncer de próstata, pero PSA también puede aumentar en otras condiciones, como por ejemplo prostatitis o cuando el paciente le manipulan la próstata, cuando le instrumentan la próstata, como los pacientes que tienen que utilizar sonda urinaria, por la razón que sea. No es que el PSA alto es igual a cáncer de próstata, pero sí orienta entonces a estudiar qué es lo que está ocurriendo. Esto que ataca la citometría de flujo, que es muy útil, sobre todo para el diagnóstico de leucemias, que hay muchas, por cierto. Y finalmente, ves que el estudio de los tejidos
nos provee mucha información, nos provee un abordaje morfológico del tumor, nos permite hacer técnicas de inmunistoquímica, y hoy en día esas células tumorales tienen material genético que, si está viable, permiten el análisis para pruebas moleculares. O sea, ya la medicina va por acá. Eso permite dar al paciente tratamiento dirigido, que forma parte de lo que está en boga hoy en día, que es esta medicina personalizada, una medicina de precisión, donde el paciente tiene un diagnóstico específico y un tratamiento específico, una cosa bien precisa. Bueno, está un poco larga la clase, o tengan chance, la revisan con calma, y como siempre, ¿no? Son bienvenidas las preguntas, dudas o comentarios que tengan, ¿ok? Bueno, chao, hasta luego, que estén bien.